Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. En nombre de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, les doy la bienvenida a quienes nos están acompañando en la conferencia del doctor Jaime Arrula el día de hoy. La agencia está empeñada en generar un debate acerca de las serias implicaciones que la emergencia del COVID-19 tiene para Colombia y para, desde luego, todos los aspectos jurídicos que nos corresponden. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el doctor Jaime Arrula Paucar. El doctor Arrula ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala de Casación Civil. Ha sido secretario jurídico de la presidencia. Como secretario jurídico de la presidencia le tocó enfrentar nada menos que dos de las grandes crisis que ha tenido Colombia. La crisis financiera, que como bien se decía en los medios de comunicación recientemente, es una crisis que puede ser casi 4 veces la del COVID-19 si no se hubiera tratado a tiempo. Y le tocó también revisar y estar a cargo de todos los aspectos jurídicos de la crisis del terremoto del eje cafetero, uno de los más críticos para Colombia en muchos años. Jaime es un experto en temas de derecho civil y administrativo de contratación pública. Actualmente ejerce su profesión en su firma de abogados Arrula Davis y Asociados y asesora a la agencia. Es uno de los asesores principales que tiene la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en distintas materias, especialmente algunas arbitrales. A los casi 300 personas que ya hasta ahora nos acompañan, les quiero agradecer su presencia. La compañía, desde luego, como en la ocasión anterior, abriremos al final de la charla del doctor Jaime las preguntas que alcancemos a hacer según cómo vaya el tiempo. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al doctor Arrula y darle la palabra para que inicie para todos esta importante charla en la cual, doctor Arrula, que me oye también, nos acompañan abogados, principalmente defensores del Estado colombiano, miembros de las oficinas jurídicas de las 200, casi 50 oficinas que hay en el Estado a nivel nacional, y nos acompañan abogados que ejercen la defensa del Estado colombiano en distintos procesos. Desde luego nos acompañan los abogados de la agencia y otras personas que han querido participar activamente en esta conferencia. Doctora Arrula, muchísimas gracias por la compañía, por la presencia, y lo dejo entonces con este auditorio que debo recalcar, tenemos ya casi el cupo total posible por esta vía, no sin antes invitarlos a la conferencia que tendremos la próxima semana sobre aspectos relacionados con el arbitraje de inversión y la crisis del COVID-19 en el mundo, los efectos para prevenir lo que se nos pueda venir en la defensa del Estado colombiano más adelante. Jaime, muchas gracias y por favor adelante con la conferencia. Doctor Camilo Gómez, es un gusto poder participar en este evento que, como usted lo ha dicho, es eminentemente académico, reflexivo, que nos pueda colaborar a quienes nos ocupamos de defender al Estado, a los de las entidades públicas y en general a toda la comunidad jurídica, de hacer una reflexión de cómo está nuestro sistema contractual que se nos ocupa en esta charla frente a estas circunstancias que estamos pasando, por las que estamos atravesando. No vamos aquí a darle solución a ningún caso concreto, eso ya será el problema posterior y de definición muchas veces y seguramente jurídica, pero sí es un reto que como abogados tenemos todos
de mirar frente a nuestro sistema hecho y construido para la normalidad, ¿qué vamos a encontrar que pueda servir, obviamente, para esto que sin duda es una normalidad? Comencemos entonces por reflexionar sobre lo primero, el hecho por el cual estamos pasando. Lo que yo he denominado para esta conferencia el hecho extraordinario. ¿Qué es lo que configura el hecho extraordinario? El hecho extraordinario es todo lo que ha pasado. La pandemia, el pánico social, las medidas del gobierno tendientes a conjurar la pandemia, el aislamiento social, la cuarentena obligatoria, la imposibilidad de atender los compromisos negociales de la pequeña, de la mediana, de la gran empresa, del profesional, del pequeño vendedor ambulante, y con un agregado bien destacado, un etcétera, porque el hecho extraordinario lo compone toda esa amalgama de situaciones que estamos viviendo. Ahora, nos hacemos una pregunta obligatoria, ¿cómo influye lo anterior en una relación contractual? Sin duda, hay que examinar qué clase de relación contractual se trata, cuándo se celebró el contrato. No es lo mismo hacer el análisis para un contrato instantáneo de compra-venta que para un contrato de concesión o de obra pública o un contrato de leasing o un contrato de arrendamiento. Tampoco es lo mismo si el contrato venía ejecutándose desde el año 2018, 2019 y aparece esto a mitad de camino, o si dicho contrato apenas se celebró en el presente año, el pasado mes de enero, de febrero, de marzo, cuando ya se vislumbraba en el panorama mundial el alcance que podía tener la pandemia. ¿Qué contratos pueden verse afectados? El hecho extraordinario que se ha presentado seguramente afectará a algunos contratos y seguramente a otros no. Sin lugar a duda, una circunstancia extraordinaria que las partes no pudieron prever, que además impacta la economía del contrato, puede tener relevancia en la responsabilidad que compete a las partes para su ejecución. Los hechos pueden afectar a todos los contratos de ejecución instantánea y también a los de ejecución sucesiva. Los remedios que ofrece el ordenamiento jurídico varían de unos a otros. Miremos, por tanto, con unos raseros generales, con la advertencia de que es necesario analizar cada contrato, pues las circunstancias pueden variar de uno a otro. Esos remedios generales, aquí tenemos un listado en la presentación de los que vamos a analizar en la conferencia, con otra advertencia, no es un numerus clausus, esta es una lista abierta, se pueden seguir agregando, simplemente por razones del tiempo destacamos algunos que consideramos nosotros los más relevantes, pero los remedios son muchos, es todo un conjunto de remedios que dependerá de qué clase de contrato. No se pueden generalizar uno u otro para todos los casos, sino que habrá que examinarlos en cada caso particular. La fuerza mayor y el caso fortuito, la teoría de la imprevisión, el hecho del príncipe, la conmutatividad y la buena fe y el abuso del derecho. Comencemos con el primero de ellos, la fuerza mayor y el caso fortuito. Seguramente los hechos que han dado lugar a la presente crisis, los cuales afectan a toda la población, no solamente la nacional, sino al contexto mundial,
impedirá en muchos casos el cumplimiento de la prestación debida. ¿Hasta dónde ese incumplimiento va a estar justificado o no? ¿Hasta dónde puede configurar un eximente de responsabilidad? Eso es lo que vamos a analizar a continuación. En nuestro sistema jurídico, la fuerza mayor o el caso fortuito se presentan como eximentes de responsabilidad. El artículo 64 del Código Civil, aplicable a todo tipo de contratación, incluyendo la contratación de las entidades estatales, en atención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, señala, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por funcionario público, etc. Son apenas ejemplos que trae la norma. Por su parte, el artículo 1604, también del Código Civil, señala en el inciso segundo: el deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiera sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. Ahora bien, la fuerza mayor o el caso fortuito debe ser objetiva, absoluta, imprevisible e irresistible para que libere al deudor del deber de satisfacer la prestación debida. En este orden de ideas, si la prestación debida deviene en imposible de realizar por un elemento extraño, constitutivo de fuerza mayor o de caso fortuito, por regla general, la obligación se extingue si la obligación es de cuerpo cierto. Tenemos, por tanto, que el deudor se libera cuando la prestación se torna imposible de satisfacer, siempre que la imposibilidad no le sea imputable. Los requisitos serían los siguientes: imposibilidad objetiva, debe consistir en un hecho ajeno al deudor. Imposibilidad definitiva o absoluta, una imposibilidad transitoria no libera al deudor por ser factible la posterior satisfacción del acreedor. Es decir, la imposibilidad transitoria sobreviniente no implica la extinción de la obligación. No obstante, mientras persista la imposibilidad, el deudor no es responsable del retardo. No hay mora por no tratarse de un retardo injustificado e imputable al deudor. Por lo tanto, la imposibilidad transitoria podría implicar a lo sumo la suspensión de la ejecución de algunas prestaciones, pero no la extinción de la relación obligatoria. Imposibilidad imprevisible. Probablemente no aplicaría para contratos que se celebraron después de que las partes conocían o debían conocer los hechos extraordinarios, en este caso, la pandemia. Imposibilidad irresistible, que no pueda ser superada por el deudor si existen alternativas para cumplir, así sean más onerosas, no se satisface el requisito. Ante el evento de la imposibilidad sobreviniente para el cumplimiento de la obligación, es necesario concluir que la cuestión nos lleva a analizar la distribución de riesgos que hace el legislador a falta de un pacto expreso entre las partes en ejercicio de su autonomía privada.
Es posible que el deudor haya asumido expresamente el riesgo de la fuerza mayor, caso en el cual deberá éste correr con las consecuencias del acaecimiento de esa circunstancia. En caso de omisión contractual sobre el tema de los riesgos, las partes no tuvieron previsión de pactarlo, viene la ley a suplir el silencio de las partes, dando lugar a los principios que hemos venido analizando. Por regla general, la cosa perece para el acreedor, res perit creditores, si se trata de cuerpo cierto. El artículo 1607 del Código Civil establece como norma general que el riesgo del cuerpo cierto, cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor. Es del caso advertir que en el Código de Comercio, en el contrato de compraventa, artículo 929, el legislador mercantil traslada los riesgos del cuerpo cierto que se debe al vendedor deudor de la cosa. Se trató de corregir la que se ha dicho que se trata de una equivocada adaptación en el proyecto de don Andrés Bello del Código Civil francés, donde es perfectamente lógico que el riesgo corra para el comprador, por no existir la diferencia entre el título y modo y porque quien compra adquiere en dicha legislación. En la venta de un cuerpo cierto, el riesgo de la pérdida por fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de la entrega corresponderá al vendedor, salvo que el comprador se constituya en mora de recibirlo y que la fuerza mayor o el caso fortuito no lo hubiera destruido sin la mora del comprador. En este último caso, deberá el comprador el precio íntegro de la cosa. Esta situación da lugar a la conocida discusión de nuestra jurisprudencia, dividida entre criterios remisionistas y autonomistas para la aplicación del artículo 822 del Código de Comercio, que contiene el principio de la remisión. Estos últimos queriendo exportar la norma de la compraventa a todo el derecho mercantil de los contratos. Por otro lado, es necesario tener de presente que en nuestro sistema jurídico la regla general indica que los géneros no perecen. El artículo 1567 del Código Civil señala que la pérdida de algunas cosas de géneros no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. Entonces, a las obligaciones de género no perecen y los riesgos los asume el deudor. Así tenemos que el acaecimiento de una circunstancia extraordinaria, tratándose de obligaciones de género, en principio no libera al deudor del cumplimiento de la obligación, pero sí puede verse liberado de las consecuencias del retardo, óigase bien, al cual se haya visto compelido para el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, en prestaciones diferentes como las de hacer y no hacer, la imposibilidad absoluta sobreviniente de la prestación de una de las partes por una circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito en razón de la bilateralidad del contrato acarrea como consecuencia la liberación de su contraparte. Así sucede, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento. Cuando la cosa se destruye real, o óigase bien, el agregado que le pongo, o funcionalmente. Por ejemplo, cuando se hace imposible el goce de la cosa en el arrendamiento de un local comercial a consecuencias de estar clausurado el centro comercial o prohibida la entrada al público sin poderse establecer el plazo para conjurar tal situación.
la cual en consecuencia se torna indefinida con motivo de la pandemia, en el caso que estamos analizando. En las actuales circunstancias, tener un bien inmueble arrendado con una imposibilidad absoluta y atemporal de gozarlo, con ocasión de las medidas adoptadas por el gobierno para conjurar la crisis de la pandemia, equivale nada más y nada menos que a su destrucción funcional, dando por lo tanto lugar a la aplicación del artículo 2208 del Código Civil, que consagra como causal de extinción del arrendamiento la destrucción de la cosa arrendada. Nuestro criterio encuentra respaldo en posiciones doctrinales que vienen referidas a la destrucción física, que tienen plena aplicación para la destrucción funcional que venimos advirtiendo e que incluso las citas que voy a leer dan pie para ello. El hecho de que el gobierno debe expedir un decreto de emergencia ofreciendo algunas posibles salidas al problema de los arrendamientos en ningún momento es óbice para la aplicación de los remedios que hemos venido presentando. Decía el doctor Ospina Fernández, en todos estos casos, estoy leyendo entre comillas, la imposibilidad fortuita extingue totalmente la eficacia del contrato bilateral. Y no solamente las obligaciones de una de las partes, lo cual implica que sea el propio legislador quien considere que en tales contratos las obligaciones que producen están condicionadas entre sí a que puedan ser ejecutadas y las partes recíprocamente satisfechas. Miren, esta cita desde hace tanto tiempo y viene como anillo al dedo en el momento en que estamos viviendo. Una cita más contemporánea del doctor Gómez Vázquez de la Universidad de Medellín. Dice así, abro comillas, así las cosas, puede afirmarse que del régimen general del Código Civil se infiere que la extinción de una obligación convencional por imposibilidad fortuita y sobrevenida de cumplimiento comporta ineficacia funcional del contrato, su extinción de pleno derecho y la extinción consecuente de las demás relaciones obligatorias contractuales. De lo anterior se desprende al aplicar esta solución a todos los contratos bilaterales donde no exista excepción legal establecida, que nos encontramos con la doctrina del ha llegado a considerar que en ellos existe una condición tácita de que la imposibilidad fortuita de ejecución de las obligaciones de una de las partes también acarrea la extinción de las de la otra parte. Por su parte, la imposibilidad transitoria sobreviniente de la obligación de hacer o de no hacer no acarrea la extinción de la obligación, pero sí exonera al deudor del retardo en su incumplimiento y las consecuencias dañinas de dicho retardo. La pandemia del coronavirus, COVID-19 y las medidas del gobierno. Todavía en este tema de la fuerza mayor y del caso fortuito. Refiriéndonos a la situación en concreto que está viviendo el país y a la teoría jurídica que acabamos de exponer, debemos considerar que la cuestión puede dar lugar a posiciones encontradas. Para algunos, lo pueden observar en la presentación, la primera, la pandemia no es el hecho que determina la imposibilidad sobreviniente. El verdadero hecho lo constituyen las medidas adoptadas por el Estado. Y estas medidas no pueden catalogarse como una fuerza mayor porque se trata de una situación transitoria. Y la fuerza mayor debe consistir en un hecho absoluto, una imposibilidad absoluta de cumplimiento. En cambio, una segunda postura para otros, la pandemia en sí misma es el hecho que les
que desencadena no solamente las medidas que ha tenido que tomar el gobierno tendientes a que se propague el virus, sino la que obliga al acuartelamiento de la población, a la parálisis de la economía, y por ende se trata de un hecho que podría configurar una fuerza mayor o un caso fortuito. Eso sí, siempre que ocasione la imposibilidad absoluta para el cumplimiento de la obligación. No hay por qué descartar, pienso yo, ninguna de las dos tendencias. Ambas pueden ser válidas según el contrato de que se trate, según las circunstancias de dicha relación contractual. Hay que analizar en cada caso concreto si la pandemia o las medidas del gobierno tornan imposible en términos absolutos el cumplimiento de la prestación, independientemente del carácter transitorio tanto de lo uno como de lo otro. Esperamos que la pandemia algún día pase. El análisis que acaba de hacerse sobre esta modalidad de causa extraña es pertinente para cualquier tipo de contrato, bien se trate de contrato de ejecución instantánea, bien se trate de un contrato de ejecución sucesiva, civil o mercantil, e incluso comprende a los contratos que celebran las entidades estatales de todo género. En conclusión, sobre este primer punto, la imposibilidad absoluta sobreviniente para el cumplimiento de una obligación de cuerpo cierto, generada a consecuencia de la pandemia y las medidas tomadas por el gobierno para mitigarla, acarrea la extinción de la obligación y puede ser alegada como un eximente de responsabilidad contractual por parte del deudor. Si se trata de obligaciones de hacer o no hacer, la imposibilidad sobreveniente conduce a la extinción de la obligación del deudor, así como la extinción de la obligación correlativa de su contraparte. Lo anterior en tratándose de contratos bilaterales. Tratándose de una imposibilidad transitoria, incluso en obligaciones de género dinerarias, si bien no darían lugar a exonerar el cumplimiento de la prestación, sí podría ser relevante la circunstancia extraordinaria para eximir de la mora y del perjuicio que esa mora cause al acreedor. Hasta aquí el primer remedio que analizamos. Pasemos al segundo, la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión se presenta como un remedio para los contratos de ejecución sucesiva o diferida, no para los contratos instantáneos. El Código Civil no la reguló en la teoría general del contrato por razones eminentemente políticas. En 1804, que sale el Código de Napoleón, lo que se debatía políticamente era la seguridad jurídica y por eso el principio que se defendió por encima de los demás fue el de la pacta sunt servanda. Rebus sic stantibus, a pesar de que desde el derecho romano existe, no se consagró ni en el Código de Napoleón ni en los proyectos de Bello. Y por lo tanto, la teoría de la imprevisión no quedó en los sistemas jurídicos decimonónicos como una posibilidad de actuar frente a circunstancias extraordinarias. Viene en Francia, comenzando el siglo XX, en el Consejo de Estado, por una circunstancia extraordinaria que todos conocemos, la Gran Guerra, en un contrato de suministro estatal, suministro de gas, de la Compañía de Gas de Burdeos, con la Municipalidad de Burdeos, apareció una dificultad, no una imposibilidad. Entonces miren que en la teoría de la imprevisión ya estamos es en dificultad, no en imposibilidad. No hay una fuerza mayor. Teoría de la imprevisión no es fuerza mayor. Teoría de la imposibilidad es dificultad. ¿Qué pasó con la Compañía de Gas de Burdeos? Que utilizaba para la producción del gas como materia prima el carbón. Y con el disparo de la actividad bélica, la industria bélica, se creció la demanda del carbón y se encareció el carbón. Entonces el contrato fue un desequilibrio económico y la compañía
que no encontró en los textos legales de la época, acudió a la prefectura de la Yuconda, primera instancia de lo contencioso, y le fue negada la revisión del contrato, le invocaron simplemente el principio de la pacta sunt servanda. Apeló al Consejo de Estado y el Consejo de Estado francés reimplanta la teoría 1918 con los siguientes criterios. Debía tratarse un contrato de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo. Efectivamente, el suministro de gas lo era. Debía presentarse una circunstancia extraordinaria, que las partes no pudieron prever al momento de celebrarse el contrato, posterior, en un contrato de ejecución sucesiva. Esa fue la Primera Guerra Mundial. Tercero, debía alterarse la prestación de futuro cumplimiento. El contrato perdió el equilibrio. Y no se trataba de una imposibilidad, sino de una dificultad para el cumplimiento de la prestación. El contrato se desequilibra, produce una onerosidad sobreviniente que afecta su equidad. La teoría conduce a pedirle al juez que ordene los reajustes que la equidad indique, si ello es posible. Y de no ser posible, que se ordene la terminación del contrato por una razón elemental de equidad, para que la parte afectada no pierda más, no se afecte más. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia comenzó a hablar de la teoría desde el año 1936, fundamentada en principios generales. La primera legislación en implantarla fue el Código Sustantivo de Trabajo en los años 50, y después el artículo 868 del Código de Comercio ya la consagra para todo el sistema jurídico colombiano. Miren bien el énfasis que estoy haciendo, porque en mi opinión no excluye la contratación estatal. Está bien que el artículo 5 de la ley 80 agrega algo. Oiga bien la palabra que utilizo, agrega algo. Dice, entre comillas, en consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración, miren quién habla, no en el juez, habla de la administración, le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha aplicado en sentencias de 28 de agosto y 18 de septiembre del 2003, magistrado ponente el doctor Ramiro Saavedra Becerra, ha aplicado la teoría de la imprevisión con los siguientes criterios que señalo de dichas jurisprudencias, que extracto de dichas jurisprudencias. Primero, que el hecho perturbatorio sea exógeno, que no haya podido ser razonablemente previsto por las partes al momento de contratar y que produzca una afectación de la ecuación económica del contrato, extraordinaria y excepcional. La ganancia que falta, la falta de ganancia, el lucrum cessam nunca se toma en consideración. Si el sacrificio de que se queja el contratante se reduce a lo que deja de ganar, la teoría de la imprevisión queda absolutamente excluida. Por tanto, lo que se deja de ganar no es nunca un ale extraordinario, es siempre un ale anormal que debe permanecer a cargo del contratante. Otro párrafo más que no transcribo para ahorrar, que no leo para ganar tiempo, acude incluso al criterio de la razonabilidad. Es requisito adicional para que opere la teoría de la imprevisión en los contratos estatales que el contratista no haya suspendido la ejecución del contrato o la prestación del servicio, es decir, que el contrato esté en curso. Esto no es un remedio para buscar perjuicios, es un remedio para restablecer el contrato. Interesante el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, pero hay que reconocer que implica una limitación que la teoría general no señala, porque eso de llevar únicamente a punto de no equilibrio, imagínense qué le hubiera pasado a la compañía Gas de Burdeos, tener que quedarse atendiendo un contrato 30 años
sin ninguna utilidad. Yo creo que allí la teoría del Consejo de Estado, que obviamente la ampara en el artículo 5 de la ley 80, pero es que ese artículo 5 se refiere a la administración. El artículo 868 se refiere al sistema judicial, al equilibrio que tiene que dar el juez. Y miren que invoca el principio de equidad. Y el principio de equidad no puede ser dejar a un contratista pegado de un contrato de duración a muchos años sin ver absolutamente ninguna utilidad. La actual pandemia y las medidas gubernamentales adoptadas para conjugarla podrían configurar una circunstancia extraordinaria que permita cumplir el requisito que exige la aplicación de la teoría de la imprevisión. Aunque la ley no desarrolla el concepto de circunstancia extraordinaria, ya tenemos un referente que fue la Gran Guerra y a él habrá que acudir en el sentido de que fue algo que trasciende la órbita interna de los contratantes y de sus actividades empresariales, y lo que afecta a la circunstancia extraordinaria es a todo el conglomerado judicial en general, que es precisamente lo que estamos observando. El remedio que hemos venido analizando podría servir para algunos contratos de ejecución sucesiva, periódica o diferida, donde no se presente una imposibilidad absoluta para el cumplimiento de la obligación. No es remedio para contratos de ejecución instantánea, así tengan fraccionamiento para el cumplimiento de sus obligaciones. No puede perderse de vista que el contrato es un acto de previsión que implica organización y planeación de las partes, y que por tanto hay que examinar cada contrato y en cada caso en particular para poder estudiar la procedencia o no de este remedio. La atribución de riesgos contractuales excluye la aplicación de la teoría de la imprevisión en muchos casos. La teoría de la imprevisión es aplicable únicamente a contratos que se encuentran en curso y no es una solución para reclamar perjuicios. Hay problemas con la duración de los procesos, porque no se puede esperar a que sea una sentencia que equilibre el contrato, así sea el proceso oral, ahora también suspendido por la pandemia. Por eso hay que pensar en medidas cautelares, que los jueces sean conscientes que el restablecimiento preliminar tiene que hacerse de entrada y no al final, porque o si no, la solución de la teoría de la imprevisión haría nugatorio el fin que la misma teoría busca, que es el equilibrio del contrato. Pasemos a un tercer remedio, porque el tiempo apremia. El hecho del príncipe. Adquiere una especial relevancia hacer referencia a este remedio exonerativo de responsabilidad en el derecho común, en la medida que el artículo 64 del Código Civil se refiere a él cuando habla de los actos de autoridad ejercidos por funcionario público que configuran fuerza mayor o caso fortuito. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha desarrollado los lineamientos acerca de lo que podría hacerse frente al mismo hecho de la administración, o lo que se conoce comúnmente como el hecho del príncipe, precisamente por ser el Estado parte del contrato y quien produce las medidas que en un momento dado pueden causar el desequilibrio contractual. El hecho del príncipe se genera cuando el Estado expide una medida de carácter general y abstracto que era imprevisible al momento de la celebración del contrato y que incide en forma directa o indirecta en el mismo, alterando en forma extraordinaria o anormal la ecuación financiera surgida al momento de proponer el contratista su oferta o celebrar el contrato. Por lo tanto, se trata de un supuesto de responsabilidad contractual sin falta, como observan ustedes en la diapositiva, que conduce a la indemnización integral de los perjuicios ocasionados. O sea, es un instrumento para buscar la reparación del perjuicio, no el reequilibrio del contrato. A diferencia de la imprevisión, sí tiene esa finalidad. Y obviamente sirve para todo tipo de contratos. En relación con la hipótesis de responsabilidad contractual sin incumplimiento, que se suscita con el hecho del príncipe,
El Consejo de Estado, en sentencia de 14 de abril del 2005, ponente Germán Rodríguez Villamizar, señalizó los siguientes requisitos: un hecho antijurídico, que en este caso está dado por la alteración de la ecuación contractual, su imputabilidad a la acción legítima del Estado contratante que emite un acto general y abstracto, y el contratista tiene derecho a recibir una indemnización integral que comprenda tanto el derecho emergente, el daño emergente como el lucro cesante, o sea que se le deben reconocer las utilidades que hubiera dejado de percibir con ocasión de la decisión administrativa. Tiene un alcance mayor, según esta jurisprudencia del Consejo de Estado, que incluso otras que la llevan simplemente a punto de equilibrio. De conformidad con lo expuesto, es posible concluir que la expedición de las medidas de emergencia por parte del gobierno, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, constituyen un hecho sobreviniente, imprevisible y externo, que puede ocasionar un desequilibrio económico en muchos contratos estatales y que, por tanto, habilite el ejercicio del medio de control de controversias contractuales con el fin de obtener una indemnización de perjuicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la posición mayoritaria en el Consejo de Estado ha sido la de reconocer la configuración del hecho del príncipe únicamente cuando el acto de carácter general y abstracto que genera el desequilibrio proviene de la entidad contratante, no de cualquier entidad estatal, sino de la entidad contratante. Sentencia de 18 de diciembre del 2003, de 4 de febrero del 2010, de 24 de julio del 2013, del 25 de abril del 2012, todas del Consejo de Estado. Con todo, el Consejo de Estado ha reconocido en algunas oportunidades la aplicación de la teoría del hecho del príncipe en eventos en los cuales el acto general abstracto que produce una afectación del contrato proviene de una autoridad pública diferente a la entidad contratante. Cito como precedente el sentencia del 27 de marzo de 1992, consejero ponente Carlos Betancur Jaramillo, sección tercera, donde dijo, entre comillas, que el hecho del príncipe consiste en un hecho siempre de carácter general que puede emanar o de la misma autoridad contratante o de cualquier órgano del Estado. Óigase bien. Recientemente, en el 2010, hay un importante salvamento de voto de la doctora Rudestela Correa Palacio, donde señala su desentimiento con la tesis expuesta, donde salía de que tiene que provenir de la misma entidad contratante y que vuelve a insistir en que puede venir de cualquier entidad del Estado y no solamente de la entidad contratantes. Miren que con estas voces disidentes vamos a tener que volver a examinar en la jurisprudencia la concepción del hecho del príncipe, pues se abre la posibilidad de que en temas como el confinamiento obligatorio ordenado por un decreto ejecutivo, que no es de emergencia, pudiera constituir un hecho del príncipe frente a relaciones contractuales en los cuales la administración central no es la contratista. Paso rápidamente a otro de los remedios que quería presentarles hoy: la conmutatividad y la buena fe. La buena fe, entendida como un deber de comportamiento probo, que se impone durante todo el iter contractus a las partes que participan en él, adquiere una dimensión especial durante la ejecución del contrato. El artículo 1603 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio advierten en forma expresa que los contratos deben ejecutarse de buena fe, deber que se impone en las contrataciones privadas y públicas. La buena fe impone a los contratantes en la etapa de ejecución del contrato tener el mayor miramiento sobre la expectativa y propósito contractual de su contraparte. El contrato no es un ring de boxeo y la buena fe se convierte en un elemento dinamizador de las exigencias de comportamiento probo
y razonable a fin de que cada cual alcance el fin propuesto y buscado con el contrato. Ante circunstancias extraordinarias, como las que venimos analizando, con ocasión de la pandemia y las medidas adoptadas para conjurarla, el diálogo interpartes debe existir y se debe imponer para tratar de solucionar directamente los tropiezos y vicisitudes que experimenta el contrato en ejecución. No aceptar el diálogo, el ajuste racional y la revisión también razonable de las prestaciones contractuales puede derivar en una desatención de dicho deber de comportamiento y puede ser fuente de responsabilidad contractual. Del contrato no solamente emanan prestación, sino también deberes como la buena fe y todos los subdeberes que de ella se desprenden, entre los cuales pueden citarse el de información, seriedad, razonabilidad y muy especialmente para lo que analizamos, el de lealtad en la etapa de ejecución. No se puede perder la perspectiva de la conmutatividad que implica la relación contractual atendiendo a la naturaleza de cada contrato. La buena fe impone a las partes mantener el equilibrio contractual para que dicha conmutatividad no se rompa. En los contratos de ejecución instantánea, en donde no tiene espacio la teoría de la imprevisión, la buena fe y el principio de la conmutatividad del contrato pueden aparecer como soluciones a las cuales las partes pueden acudir ante el desequilibrio que ocasiona una circunstancia como la que actualmente vive nuestro país. El abuso del derecho. El último de los remedios que quiero analizar. Restablecida la teoría de la imprevisión en el derecho francés, siguieron las reflexiones desde la perspectiva de la filosofía del derecho, tendientes a justificar por qué ante circunstancias extraordinarias era posible revisar un contrato. La teoría del abuso del derecho, por supuesto, ocupó un lugar especial, predilecto para esa justificación filosófica. Si exijo el cumplimiento estricto del contrato a mi contraparte, cuya prestación se ha visto afectada por una circunstancia extraordinaria, estaría abusando de mi derecho. El principio está expresamente establecido en el artículo 830 del Código de Comercio y la jurisprudencia ha hecho uso de él para dinamizar la teoría general del contrato. Se convierte en una fuente resarcitoria de perjuicios ante el abuso de la posición dominante, como lo ha advertido en sentencias de la Corte Suprema, sentencia 19 de octubre del 94, ponente Carlos Esteban Jaramillo, y sentencia del 2 de febrero del 2001, ponente Carlos Ignacio Jaramillo. Si bien no se trata de un problema de posición dominante ahora, en la contratación, lo que sí está ocurriendo es una situación que puede convertirse de abusividad en la misma, en la que incurre el contratante, que a sabiendas de la ocurrencia de graves hechos imprevisibles que afectan la prestación de futuro cumplimiento, se obstina en exigirle a su contraparte que ésta sea atendida sin consideración alguna. Quien se comporta abusivamente en la relación contractual debe indemnizar los perjuicios que cause en su contra. Repito, los remedios que hemos analizado son apenas algunos. Podríamos seguir analizando muchos. Por ejemplo, la causa. Porque si bien en la causa y el objeto del contrato tienen que existir al momento de su celebración, hasta tanto podemos señalar que tienen que pervivir hacia el futuro. Pero ese análisis lo vamos a tener que dejar para otra oportunidad, porque aquí el tiempo se acaba y tengo que pasar necesariamente a las conclusiones. La primera, los hechos como la pandemia y las medidas dictadas por el gobierno nacional, tendientes a conjurarla, sin duda, configuran circunstancias extraordinarias, imprevisibles e irresistibles, llamadas a afectar los contratos en curso.
La solución que presenta nuestro sistema jurídico es variopinta, constituida por un conjunto de remedios de diferente naturaleza y finalidad, los cuales se deben utilizar dependiendo de la clase de contrato que se trate. La finalidad que buscan los diferentes remedios a veces conduce a la terminación del contrato, al resarcimiento del perjuicio en otros casos y en otras ocasiones al reequilibrio hacia el futuro. Y no se puede perder de vista que si se va a optar por el reequilibrio, se aplica la conmutatividad subjetiva, entendiendo por esta regresar el contrato al equilibrio originario, que no necesariamente es un equilibrio objetivo. Es necesario atender el contenido de cada contrato, particularmente a la distribución de riesgos que se estableció en el contrato y a falta de esta, a la que establece la ley. Han sido ustedes muy amables por tenerme paciencia para presentar en forma acelerada todos estos remedios, pero lo que he querido llevarlos es a que apenas comencemos, una reflexión jurídica sobre todo lo que está pasando y lo que puede influir en la teoría general del contrato y en los contratos que están en curso. Es una invitación, pues, a los colegas, a los profesores, a los académicos, a que comencemos la teoría, a que comencemos la reflexión y a que nos preparemos para lo que puede venirse a continuación. Quedo atento a todas las preguntas que ustedes quieran presentar a continuación. Doctora Rubla, muchísimas gracias por su intervención. Sin duda, temas supremamente críticos e interesantes en este momento. Como bien lo dice el doctor Rubla, apenas estamos empezando los nuevos desarrollos, tanto en el ámbito nacional como seguramente en el ámbito internacional. En los litigios ante el sistema interamericano, los litigios de arbitraje de inversión, también tendremos que empezar a ver los efectos jurídicos de esta crisis del COVID. Voy, apreciado Jaime, a transmitir algunas de las preguntas que por el chat han hecho varios de los asistentes. Entre otras cosas, que llegamos al límite máximo de asistentes. Hace un momento tenemos más de 450 personas conectadas, lo cual agradezco a todos. Paso les informo que la conferencia va a estar disponible en la página web de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y en la comunidad jurídica del conocimiento, que es coordinada por la agencia. La primera pregunta, doctora Rubla, es de Marcela de Juan David Aponte. Pregunta Juan David: para dar aplicación al hecho del príncipe, ¿la autoridad que expidió el acto de autoridad debe ser la misma con la cual tengo el contrato o pueden ser diferentes? Como lo explicamos, doctor Camilo y David, nuestro preguntante, existen las dos teorías en el Consejo de Estado. La teoría actual de la jurisprudencia más reciente, y diría yo la más preponderante, es que tiene que venir del misma entidad que celebró el contrato. Cité el precedente del doctor Carlos Betancourt, que dice que no, que puede ser de cualquier autoridad del Estado, y la reciente posición de la doctora Rudestela Correa, que salva el voto, diciendo que puede ser de cualquier autoridad del Estado. Existen los dos precedentes, los magistrados no duramos en 8 años. ¿Qué estará pensando ahora una nueva generación en el Consejo de Estado? ¿Qué va a pensar a partir de la pandemia? ¿Qué va a decir la justicia arbitral? Esas son todas inquietudes que habrá que solucionar hacia el futuro. Muchas gracias, doctora Rubla. La siguiente pregunta la formula Verónica González. En un contrato estatal bilateral de ejecución sucesiva que puede ejercerse parcialmente y casi en su totalidad
estudios y diseños y mantenimiento de pistas de aeropuerto, ¿es viable la suspensión del contrato por fuerza mayor? Y si no es viable la ejecución, debería revisar el cronograma para ajustarlo a las dificultades que presentan las medidas tomadas por el gobierno y excusar la mora futuro. Pero, ¿qué pasa con la mora anterior y cómo se distinguiría la una de otra? Pues si se trata de contratos de ejecución sucesiva, indiscutiblemente la circunstancia extraordinaria lo que da lugar es a que se busque un reequilibrio de esas prestaciones. Si ya lo que hay es una imposibilidad absoluta, pues habrá que acudir a la teoría de la imposibilidad sobreviniente, ver la naturaleza de la obligación, a ver qué es lo que sucede. Pero si no se trata de una imposibilidad absoluta, sino relativa o de una dificultad, pues habrá que buscar otras soluciones como la de la teoría de la imprevisión, incluso la renegociación. Habrá lugar a veces a la suspensión. Yo diría, doctor Camilo, que entrar uno a poner el remedio sin tener el universo del contrato, el universo de sus prestaciones, sería irresponsable de mi parte. Por eso lo que quisimos presentar hoy fue una amalgama de posibles remedios que en un momento dado pues tendrá uno que sentar a mirar el contrato, a mirar las circunstancias para ver cuál de ellos es el pertinente, ¿correcto? Perfecto, doctora Rula, y no tenemos mucho tiempo más, vamos a hacer la última pregunta. Pregunta Jonathan Londoño. ¿Cree que se debe reevaluar por el Consejo de Estado la aplicación de la cláusula exorbitante definida en el artículo 17 de la terminación unilateral de la Ley 80 del 93 como un poder para alterar las condiciones iniciales del contrato por parte de la autoridad pública contratante? Pues yo creo que esa es una tendencia que desde hace mucho rato se viene presentando en el universo, no solamente en la jurisprudencia, sino también en los desarrollos legislativos. Y es que el Estado se baje un poco de esa exorbitancia de antaño que era mirada a través de ese jus imperii y se coloque en circunstancias más equitativas, sin dejar obviamente de reconocer que es el Estado y que tiene que tener algunas prerrogativas. Yo creo que a raíz de lo que estamos viviendo, la teoría jurídica, como muchas cosas, va a tener que adaptarse, va a tener que cambiar. Como ustedes ven, es muy rica. Yo creo que es un momento de aplaudir nuestros sistemas jurídicos que tienen una capacidad de adaptación a las circunstancias. Vimos que en el Código Civil, en el Código de Comercio, en la Ley 80, que en mi opinión arman un todo, hay suficientes instrumentos para que se solucionen los problemas. Obviamente aquí viene el ingrediente del juez, porque el que aplica la ley le pone de su talante, le pone de su convicción, le pone de su formación y hace que esa ley tan vieja se vuelva nueva y se adapte a las circunstancias contemporáneas. Yo creo que, como usted lo dice en su pregunta, tendrá que adaptarse esa jurisprudencia a estas nuevas circunstancias. Sí, Jaime, nos alcanza el tiempo para dos preguntas muy concretas. Una que la formula Catalina Villegas. ¿Las pólizas de cumplimiento de contratos de arrendamiento pueden exonerarse de su obligación de pagar los cánones por fuerza mayor también? Yo creo que no. Pues habrá que mirar la póliza y habrá que mirar, pero en principio el riesgo asegurado, pues había que ver qué circunstancias comprendían. Yo no sé hasta dónde, no creo que en ninguna póliza haya una causal de exoneración por pandemias, por coronavirus. Esto es un hecho nuevo. No. Habrá que mirar a ver qué circunstancias en cada contrato se introdujeron. En principio yo veo que
no veo que pueda, es decir, el riesgo asegurado, si comprende circunstancias como una guerra, como que generalicen un problema societario, pues la compañía asumió el riesgo. Pero si no asumió el riesgo, le tocará, si no asumió el riesgo, se podrá exonerar. Si asumió el riesgo, no se podrá exonerar. Pero entiéndanos que la pregunta, sin uno ver la póliza y las causales de exclusión, es muy difícil responderla, ¿no? Lo que pasa es que uno sí alcanza a vaticinar que cosas como esta no fueron objeto de previsión. Entonces acá habrá que entrar hasta dónde las compañías tienen que entrar a indemnizar. Cuando en la Florida sucedió el huracán Andrews, que fue un hecho generalizado, todas las compañías de seguro tuvieron que responder. Y esa fue la jurisprudencia en esa región. Y las reaseguradoras salieron al quite. Y aún así muchas compañías se vieron en circunstancias de insolvencia y casi que de bancarrota. Es decir, pero esa es la tarea del asegurador, correr con los riesgos. Y no puede en principio venir a no pagarlos cuando ellos suceden. Por eso decíamos, la previsión contractual de los riesgos es algo que desplaza la previsión legal. Habrá que ir a ver cuál fue la previsión contractual. Y finalmente, ahora sí, Jaime, la última pregunta la formula Julio Eduardo, que es muy concreta. Bajo los principios de buena fe y lealtad en la contratación, es posible que algunos sobrecostos que se generen por las medidas de bioseguridad que deben implementar los contratistas se presenten. Y se haga una mención en un acta y su reconocimiento económico, ¿es viable hacerlo en el acta de liquidación? Pues yo creo que, como expusimos en uno de los remedios, la buena fe obliga a las partes a tener el mayor miramiento de la una con respecto al otro. Y casi que la buena fe aquí obliga a un diálogo interpartes, a ver qué es lo que está pasando. Yo debo atender el reclamo de mi contraparte, obviamente en la medida de que esté dentro de lo mío, y a buscar equilibrios directamente. A eso es a lo que me obliga la buena fe. Entonces ahora digo, ¿y qué pasa? Y yo me niego. No, a mí me acumple y a rajatabla. Puedo incurrir en responsabilidad. Los desarrollos más recientes de la responsabilidad, las tendencias de la responsabilidad contractual es a que no solamente se incurre en responsabilidad por desatender el deber de prestación, sino a que también se incurre en responsabilidad por desatender la buena fe, el deber de buena fe. Y si yo actúo de mala fe, puedo verme obligado a indemnizar los perjuicios. Entonces, ¿para qué voy a causar un perjuicio que el día de mañana me puedan reclamar? Atienda, y si es una cosa lógica y razonable, el arreglo directo. Es que la ley 80 también llama al arreglo directo como un mecanismo al cual deben acudir las partes como primera posibilidad para evitar el conflicto. Pues, doctora Rula, muchísimas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero el tiempo se nos agota. Desde luego, reitero que la conferencia de doctora Rula estará disponible en la página web de la agencia y en la comunidad jurídica del conocimiento, con nuestro agradecimiento muy sincero al doctor Arrula y a todos los más de casi 500 participantes llegamos a tener, doctor Arrula, hoy en esta conferencia. Pues esperamos que nos sigan acompañando en la conferencia semanal virtual que estaremos adelantando. Y una pequeña anuncio comercial, si se puede decir así. Mañana la agencia hará el primer acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado de manera virtual con participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primera vez que el secretario ejecutivo de la comisión y la comisionada relatora para estos temas en Colombia estarán presentes en un acto de reconocimiento de responsabilidad
podrán verlo los que quieran por el canal de YouTube de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. A todos mi agradecimiento, especialmente al doctor Arrubla, un agradecimiento de parte de todos los asistentes por esta muy buena conferencia y muy concreta. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima charla la otra semana. Muchas gracias, doctor Camilo, y a todos los que estuvieron presentes.